preguntarte sobre el tema de las intervenciones de la ANT. ¿Cuál es su lectura sobre todos estos delitos que se llevan y cuál es la pena para todas las personas que están involucradas en la venta de licencias y todo este tipo de cosas? Bueno, interesante el análisis del caso porque trae un fenómeno jurídico que la doctrina conoce como una concurrencia de infracciones. De hecho, el delito por el cual se ha iniciado esta investigación, esta instrucción fiscal, que es importante aclarar también eso, es el delito de delincuencia organizada. Y este delito implica o tiene un verbo rector que tiene una finalidad, digamos, accesoria, ¿no? En el sentido de que el delito de la delincuencia organizada se comete con la finalidad de cometer otros delitos y en consecuencia pues se parte de la premisa de que existen entonces otros delitos que se han venido cometiendo en esta estructura. Me parece que concusión es el delito de la tesis original de la Fiscalía, delincuencia organizada para cometer concusión, y concusión que consiste en pedir dinero para hacer cosas que estás obligado a hacer por la ley. Dinero obviamente que no está facultado a pedir. Esto es el soborno visto desde la perspectiva del funcionario. El funcionario que pide un soborno, que pide dinero para hacer su trabajo. Entonces la investigación previa, interesante porque inicia, dice, según ha revelado el ministro Reinberg en sus declaraciones, hacia más de unos 6 meses atrás, inicia además en las instalaciones principales de la entidad, donde se ha logrado determinar la existencia de una estructura dedicada a la comisión de estos delitos. Y digo estos delitos porque si bien la tesis de la delincuencia organizada que se ha formulado cargos en estos días recientes apunta hacia una concusión, con toda seguridad existen otros delitos como peculado, como digamos asociación ilícita podría ser, y falsificación de documentos, suplantación de identidad, y todo eso lo vamos a ir viendo en el paso de la investigación que se inició como instrucción fiscal. Y esa distinción es importante. Cuando la Fiscalía resuelve ya formular cargos en contra de determinadas personas por determinado delito, el ciudadano común, nosotros que pues estamos del otro lado de la película, pues lo que podemos entender es que la Fiscalía entonces tiene un caso o cree tener un caso sólido alrededor de indicios y evidencias que dan lugar al convencimiento de que estas personas habrían cometido determinados delitos. Delitos entendidos como estas infracciones que están tipificadas por el Código Orgánico Integral Penal. ¿Cuáles serían las evidencias hasta lo que se sabe ahora? Hay intervenciones telefónicas, escuchas. Me parece que con los allanamientos, que son técnicas especiales de investigación, también se obtuvieron evidencias informáticas, como lo son los chats que constan en los teléfonos que han sido incautados, de pronto dinámicas a través de otras plataformas. Usualmente se usa WhatsApp, pero la delincuencia organizada utiliza otras plataformas. Esto ya lo hemos visto y hasta el cansancio en dinámicas delictivas que han salido a la opinión pública a través de los medios de comunicación. También, pues, evidentemente, si estamos hablando de documentos oficiales, formales, que son impresos y que son ejecutados a través de un sistema informático de la institución, estamos hablando entonces de que se han utilizado plataformas informáticas de la institución para emitir documentos que son ideológicamente falsos, claro, pero materialmente verdaderos. O sea, una licencia que existe, plástico o especie valorada, entregada con los sellos, la firma y la construcción y la certificación de una autoridad, pero que no corresponde a un proceso de un ciudadano que tomó un turno, que hizo unos exámenes y que pasó todo el trámite que el ciudadano común, como usted y como yo, pasamos para sacar una licencia. Por ejemplo, ¿qué se puede hacer en ese caso? Cuando alguien obtiene una licencia, obviamente de una forma legal, pero obviamente en su proceso no fue de manera tan legal, pero ¿cómo se hace para que cuando, yo compro una licencia, no hago el curso, no hago tal cosa y compro la licencia? ¿Qué pasa con esa licencia? ¿Se la puede bajar o queda? O sea, ¿cómo es la cosa? Importante, me parece que hay que reconocer que en esa dinámica delictiva, tan culpable es el funcionario público que otorgó el documento falso como el usuario que lo adquirió. Claro.
pocas veces la fiscalía se vuelca hacia el ciudadano, porque el ciudadano siempre supuestamente es víctima, pero en este caso quien adquiere una licencia falsa, quien adquiere una matrícula falsa, quien elimina información en el sistema de una deuda que sí existe para que aparezca como que no existe y demás, son también beneficiarios de una infracción penal y deberían ser perseguidos y sancionados por este delito. Esa es mi opinión personal. De ahí a que esto sea en la práctica un ejercicio muy complicado de llevar adelante, pues lo es. Pero al final del día el documento falso es. Y este documento falso, porque no cumple con los requisitos prevenidos por la ley, o al menos lo fingió, deben ser nulitados. Yo, en la posición en la que se encuentra actualmente el gobierno nacional frente a la Agencia Nacional de Tránsito, si estuviera en esa posición, yo dispondría la nulidad de todos estos documentos, porque además es el colmo, ¿no? ¿Cuál es la queja permanente del ciudadano común que quiere sacar una licencia, que quiere matricular su vehículo? La queja permanente es: no hay especies valoradas, vemos circulando vehículos sin placas por montones. Otro gran número de vehículos recientemente circulan con placas provisionales que parecen hechas de papel, y resulta que la institución no tiene para nosotros, pero para cometer delitos sí tenía. Entonces, es bastante injusto y yo creo que hay que tomar cartas en el asunto y era hora que esto ocurra. Y lo importante parece que de esta dinámica del control del tránsito termina siendo una de las fases que la delincuencia organizada para el transporte de mercadería, en este caso droga, por las carreteras del país, requiere tener bajo su control. Y es lo que ha insinuado el ministro Reinberg, que esta delincuencia organizada estaría vinculada con un grupo de delincuencia organizada específicamente identificado, y que para eso, o que para estos fines, ese grupo lo que estaría haciendo es manejar el control del tránsito para asegurar el ejercicio ilícito de su actividad. Abogado, muy buenos días. Daniel Mayorga les saluda, un placer que tenerlo acá acompañándonos en esta entrevista. Se ha hablado mucho y se especula también que la institución en general de la ANT está tomada por la corrupción. Escuchábamos de boca del ministro Reinberg decir que incluso se evalúa la paralización total del servicio, y mucho se ha especulado sobre el interés que tienen los grupos de delincuencia organizada en instituciones como estas para tener el control territorial del territorio nacional a través de los agentes de tránsito, que puedan, digamos, ser un espacio o que puedan brindar información estratégica para contrarrestar la estrategia de seguridad o el avance de las fuerzas del orden. ¿Es a su criterio la ANT un espacio estratégico para la delincuencia organizada para poder aumentar su control en el territorio nacional a costa de la estrategia de seguridad que lleva a cabo el gobierno? Pero claro, pues imagínese, el negocio de la droga implica que tiene que ingresar al país por las fronteras de alguna manera, o al menos los precursores para su producción incluso dentro del país, y luego de que esta droga es producida, almacenada, tiene que ser transportada desde los lugares donde se encuentre hacia los puertos para poder ser exportada, digamos, hablando como si se tratase de un producto, de una mercadería convencional. En este caso el término correcto es tráfico, ¿no? Tráfico ilegal, pero sí, obviamente, si el tráfico, el tránsito, que es el proceso de mover mercadería por las carreteras del país, es una de las etapas importantes de este negocio, obviamente tener el control del tránsito es definitivamente algo que las estructuras de delincuencia organizada requieren para garantizar las facilidades para mover la mercadería. Ven ustedes que permanentemente se incautan toneladas de droga en contenedores, y estos contenedores circulan por las carreteras del país precisamente bajo el control de la Agencia Nacional de Tránsito. Entonces, saber dónde van a haber operativos, advertir dónde no deben haber operativos, tener enrolado personal que administra el tránsito, personal civil que administra el tránsito
Es fundamental para la estructura de la delincuencia organizada dedicada al narcotráfico, definitivamente, pero es triste porque eso quiere decir que esta institución ha sido permeada hasta la médula. Estamos hablando de sus mandos altos, mandos medios y también los oficiales que circulan por las calles. Entonces, es un cisma, un terremoto lo que hay en esta institución. Ahora, de esto no se deriva necesariamente que aquellos funcionarios corruptos que dentro de la organización se dedicaban, por ejemplo, a la emisión de licencias o matrículas falsas o a la eliminación de deudas, puedan ser imputados y perseguidos por asociación ilícita para cometer narcotráfico. Bueno, hay entiendo yo, escuchas telefónicas que revelarían evidencias sobre la participación en ilícitos. No sé si los ilícitos van hacia las facilidades para la logística de la delincuencia organizada para cometer el narcotráfico, pero sí que hay un prejuicio, incluso hasta estimado en $3 millones, relacionado con la emisión de documentos sin cumplir los requisitos. Un instrumento público, por definición, es el documento que es otorgado por una autoridad pública cumpliendo los requisitos prevenidos por la ley. Lo es así una licencia, usted debe sacar un turno, debe asistir a un examen psicosensométrico, que se llama, y además debe cumplir requisitos de edad, de tener puntos, es decir, de no haber cometido un determinado número de infracciones, de estar al día en el pago de sus obligaciones, y un montón de requisitos más que deben cumplirse. Estos documentos han sido emitidos sin cumplir absolutamente ningún requisito, en consecuencia son instrumentos o documentos que no cumplen las formalidades de ley. Así es, por supuesto. Hay que quitarle la competencia de tránsito a los municipios. Eso lo dijo el ministro del Interior, John Reinberg, en la Asamblea Nacional. ¿Qué debe pasar para que esto suceda? Porque la Constitución dice que en su artículo 264, numeral 6, establece como competencia exclusiva de los gobiernos autónomos descentralizados municipales la planificación, regulación y control de tránsito y transporte terrestre dentro de su territorio. Esto incluye la gestión de los cuerpos de agentes de civiles de tránsito. ¿Qué podemos hacer para que esto suceda? Lo que dijo el ministro del Interior, que hay que quitar la competencia a los municipios en el tema del tránsito. Bueno, yo estuve atento a las declaraciones del ministro Reinberg en su comparecencia a la Asamblea Nacional y no me parece que dijo que había que quitarle las competencias a los municipios, pero sí fue enfático en manifestar que los municipios no están en capacidad de administrar estas competencias. Se colige, obviamente, porque es lógico suponer que la consecuencia de aquello sería que está sugiriendo que las competencias entonces deben volver al gobierno central. Y esa vieja discusión del centralismo y de la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados es una discusión superada. En teoría, en el deber ser, la Constitución garantiza un derecho para que el propio gobierno autónomo descentralizado pueda administrar, entre otras cosas, el tránsito. Pero lo que ha dicho el ministro, y en eso coincido con él, ha quedado demostrado que los municipios no están en capacidad, ya sea porque los funcionarios que asumen estos cargos tampoco lo están, los funcionarios que son elegidos para dirigir estas entidades, estas empresas públicas de tránsito, o como sea que la estructura lo permita en cada provincia y cantón, tampoco lo están. Personas que no reúnen condiciones para administrar el tránsito porque no tienen ninguna idea de lo que están haciendo. Y ese, mi estimado, creo yo que es el más grave problema que tiene el país en todas las instancias, cualquiera que sea. No solamente el tránsito, vemos asambleístas que no tienen una preparación política, una preparación jurídica suficiente para llegar a cumplir una semejante honor de representarnos a los ecuatorianos en una asamblea y de dictar leyes, y de ahí para abajo, ¿no? No sé, ministros incluso, en este caso, es difícil concertar personas con la capacidad para gobernar, para saber lo que hace y para poder, porque la administración pública requiere de una experiencia que no cualquiera la tiene. Claro. No es lo mismo administrar una empresa privada que administrar una institución pública. Y eso es lo que desde el ejercicio del gobierno de pronto nos pasa factura como país, y desde la institucionalidad misma, Consejo de la Judicatura, por ejemplo, miren la crisis horrible en la que estamos viviendo, personas que por su
evidente incapacidad moral para poder asumir un cargo, en vez de decir me muero de la vergüenza, yo doy un paso a un costado por la institucionalidad del Consejo de la Judicatura, se aferran a un cargo y seguimos en esta crisis interminable. Y esto pasa en todas las instituciones, también pasa en los municipios, donde los alcaldes llegan por votación popular, muchas veces son gente que no tiene una preparación para administrar una ciudad, y los funcionarios que son elegidos para gobernar, para administrar estas entidades como la de tránsito, tampoco. Y es así como nada funciona. Y en esa misma línea, ¿cuál es su lectura, cuál es su opinión sobre lo que está pasando en el Consejo de la Judicatura del presidente Mario Godoy, que va a juicio político? Es vergonzoso, por decirlo menos, que un funcionario se aferre a un cargo en el que pues ganará un honorario de lo que se ha llegado a saber representaría una fracción de lo que puede producir él como profesional en su oficina. Y ahí uno se pregunta entonces cuál es la obsesión con quedarse en el cargo. Claro. Al mínimo cuestionamiento y un principio universal de la vida misma, ¿no? Yo no estoy donde no me quieren. Y en este caso, la Asamblea Nacional ha demostrado un desafecto con este funcionario. Jueces públicamente han cuestionado su actividad. El propio presidente de la República hace un par de meses recomendó que salga, porque no puede hacer mucho más que eso, y está enfrentando un juicio político. Entonces, varias veces en el pasado, en el Ecuador del pasado, funcionarios en esta posición han dicho, bueno, doy un paso a un costado y renuncio para poder defenderme sin afectar la institucionalidad. Los otros miembros del Consejo de la Judicatura guardan silencio, lo cual también es penoso. ¿Y qué debió pasar? Godoy debió renunciar. Tomar la recomendación. Debió renunciar por la integridad de la Administración de Justicia Nacional, que está tan desacreditada y venida menos. Pero lo que ha ocurrido es lo contrario. Se ha aferrado al cargo y ha continuado tomando decisiones que son evidentemente tendientes a continuar metiendo mano en la justicia. Ha cambiado los directores provinciales de la Judicatura en provincias gravitantes. Han pretendido continuar con el proceso de designación de jueces temporales. Es decir, se ve muy obvio que están queriendo manejar la justicia sin prejuicio de que han quedado en evidencia. Y eso quiere decir que el país ha perdido la vergüenza, y eso es muy lamentable. Abogado, me gustaría regresar sobre el tema de los municipios que nos mencionaba. Por un lado, está, si quiere, esta paradoja, ¿no?, de el ministro de Gobierno, John Reinberg, diciendo que los municipios no están en la capacidad para administrar las autoridades que llevan el tránsito. Sin embargo, las instituciones que se han allanado pues corresponden al gobierno central. Pero se me ocurre que esta podría eventualmente convertirse en una línea adicional por la cual podría perseguirse la responsabilidad penal del alcalde de Guayaquil, que es, como sabemos, un municipio que tiene su propia administración de tránsito y que además ya viene perseguido por el famoso caso AAA, con 14 intentos fallidos para instalar la audiencia. ¿Cuál es su lectura en torno a esta posibilidad por un lado y en torno a la dilación del proceso del alcalde de Guayaquil? Bueno, son dos cosas diferentes, pero coinciden en el sujeto, ¿no? En este caso, correcto, el alcalde de Guayaquil. El mismo ministro Reinberg ha dicho en sus declaraciones, que son públicas, que esto es solo el inicio de un proceso y que es un acto de transparencia, porque el mismo gobierno ha allanado instituciones que son solventadas por el propio gobierno. Es decir, que en sus dichos ha empezado casa adentro, pero que con la información que ha logrado obtener están involucrados sendos municipios, no solamente el de Guayaquil, porque ha dicho grandes y pequeños. Eso es lo que ha alcanzado a decir ante la opinión pública. Y entonces se ve venir, porque además lo advirtió, que esto va a continuar, y es obvio suponer que si es una estructura nacional, y eso me alegra, no es que me alegra que esté pasando esto, me alegra que se estén tomando acciones finalmente, pero me alegra también que no se concentre o se enfoque específicamente en una ciudad como viene siendo Guayaquil alrededor de la delincuencia organizada. ¿A qué me refiero? Caso Metástasis, Purga y demás. Resulta que la corrupción judicial parece que solo ocurre en la Corte Provincial de Justicia del Guayas, y eso no es cierto. La corrupción judicial ocurre en todo el país.
Este caso sí ha abierto un panorama nacional y también ha abierto un panorama que va hacia los municipios. Evidentemente pienso yo también al municipio de Guayaquil, independientemente del enfoque que se pueda tener. Ya eso es una perspectiva política, no jurídica, y esa no es la que me corresponde, pero sí no puedo dejar de reconocer que se ha dicho de un lado y del otro que esto se trataría de una persecución con nombres y apellidos en contra del alcalde de Guayaquil, en principio por la intervención en sus negocios relacionados con la comercialización de hidrocarburos, y ahora aparentemente también los anuncios de acciones también por el tema de tránsito. Pero independientemente de aquello, hay un proceso, ahora sí hablemos del caso AAA, hay un proceso que ya ha sido iniciado en contra del alcalde de Guayaquil, por el que nada más y nada menos la Fiscalía no solo que insinuó al inicio de la instrucción fiscal que tenía indicios de este delito, sino que además una campaña de promoción de las instancias del gobierno relacionadas ha explicado cómo se habría cometido este delito públicamente, y la verdad es que quedan muy serias dudas sobre lo dicho, ¿no? Esto de que se comercializaba a través de un solo vehículo cientos de miles de galones en un corto tiempo, lo cual no parece ser lógico, y que el destino de un segmento del combustible que está destinado para un segmento específico se destinaba para otro. Eso sí constituye la configuración del tipo penal de tráfico o de comercialización ilícita de hidrocarburos. Ante la opinión pública me refiero. Otra cosa ya es probarlo dentro del proceso. Y vaya, dentro del proceso, insisto, la Fiscalía tuvo los suficientes indicios para insinuar la responsabilidad penal al iniciar la instrucción fiscal, y ha tenido los suficientes elementos de cargo como para confirmar su tesis, que ese es el ejercicio de la instrucción fiscal. Inicias con una insinuación y terminas con una confirmación. La confirmación a través de la presentación de un dictamen acusatorio. O sea, la Fiscalía, que es quien nos representa a los ecuatorianos para el ejercicio de la acción pública penal, le ha dicho a la ciudadanía, ante la justicia ordinaria, ante los jueces competentes: creo que han cometido un delito, y después de los 90 días estoy seguro que han cometido un delito, y presento un dictamen acusatorio, y por eso pido que los llamen a juicio. Siguiente cosa importante, el juez que ha dicho en respuesta a esto, porque esto se presenta ante un juez, los jueces, que esto fue un tribunal me parece, han resuelto que hay suficientes elementos que coinciden con la Fiscalía y que este proceso debe ir hacia la etapa del juicio. Y ese es el momento en el que nos encontramos, y ese es el momento procesal que por 14 veces no se ha podido instalar por estas lamentables circunstancias procesales que son estrategias aparentemente dilatorias de los abogados de la defensa de otros de los sujetos procesales. Con eso se ha jugado, es decir, no es el propio alcalde Aquiles Álvarez y su defensa quienes han pedido el diferimiento, sino otros sujetos procesales que a última hora cambian de abogado patrocinador justo el día antes de la audiencia, o varios de los patrocinadores que se enferman y con certificados médicos que acreditan unas condiciones que son hasta medio chistosas, sí, porque hablan de hemorroides, hablan de todo tiene que ver con el estómago, sí, y ese tipo de afectaciones. Entonces, ¿y qué se puede hacer en este caso para que ya no se dilate más una audiencia? Bueno, el que administra el proceso es el Tribunal Penal. Claro. Y el Tribunal Penal es el que pone orden. O sea, yo he visto de todo en este tipo de circunstancias. Es difícil instalar una audiencia con más de 10, 12, 15 procesados, porque tienes a 10, 12, 15 personas que sentar, coincidir con el despacho, con la agenda del tribunal, que esa agenda coincida con la del fiscal, y que esa agenda coincida con la de los 15, 16 abogados patrocinadores que defienden a estas personas. Entonces, para eso está la Defensoría Pública, por ejemplo. Si una persona se queda sin un abogado patrocinador de un momento a otro, la Defensoría Pública podría asumir la defensa de uno de los procesados, pero ahí hay una dinámica interminable, una discusión interminable. ¿Qué pasa si el procesado no está de acuerdo con su defensor? Y es justo, porque un defensor público podría no tener la capacidad o el tiempo, y principalmente, y lo más importante, que es la garantía constitucional, la confianza con su defendido para ejercer su defensa técnica. Entonces, es delicado. Es una franja gris en la que nos encontramos por la desinstitucionalización de otra fase del país, el ejercicio profesional de los abogados. Los abogados no temen actuar temerariamente en los procesos
porque no hay quien los controle. No existe. No existe una sanción para un abogado que permanentemente se dedica a dilatar procesos. Un colegio de abogados que no suspende a sus agremiados, que no controla este código de honor, este código de ética profesional que debería aplicarse para determinados profesionales que se dedican profesionalmente a esto. No existe. Entonces, es otra de las cosas que no funcionan bien. Pero el tribunal es el que debe poner orden. El tribunal es el que debe anticiparse, fijar una fecha en la que ya no puedan haber excusas, instalarse y no suspender hasta terminar. Es lo único que funciona y es lo que han hecho en otros casos para empezar y terminar una audiencia. Y una vez que se instale la audiencia, ¿cuánto puede durar? Sabemos que algunas personas que han dicho esto va a durar un mes, siquiera en la audiencia, hasta que ya se dé un veredicto final. La duración de una audiencia depende del ejercicio de la práctica probatoria principalmente. Por ejemplo, una audiencia de juzgamiento empieza por el alegato inicial de todos los sujetos procesales. Ahí nomás tendrá usted... Y los testigos también, que hay como cientos de testigos también. Y que luego del debate inicial, donde los abogados dicen, tengo ante ustedes un caso en el que voy a demostrar lo siguiente, y hacen su oferta probatoria y la explicación resumida del caso, cada uno. Y luego de eso empieza la práctica de la prueba de la fiscalía. La prueba tiene una triple dimensión, lo hemos conversado antes, testigos, documentos y peritos. Entonces, empieza el desfile de los testigos, que entiendo yo, se ha dicho, son la prueba de la fiscalía, son cientos de elementos probatorios. Eso quiere decir que cuando menos habrán no menos de 50 testigos, pienso yo, puede ser más. Cada testigo tiene que entrar, ser sometido a un interrogatorio por parte del fiscal, y luego al contrainterrogatorio por cada uno de los 16 o 20 abogados que existan en la defensa. Entonces puede ser que en un solo testimonio te acabes un día o dos. Imagínate eso multiplicado por toda la práctica de la prueba. Y luego la prueba documental, que implica exhibir el documento que consiste en prueba, leer la parte pertinente y actuarlo ante el tribunal. Y el debate. El debate final, que es la discusión sobre todo lo que se ha presentado ante el tribunal para convencer a los jueces de que la prueba es suficiente, es insuficiente, es conducente, es pertinente o no. No es un ejercicio fácil. Si tú me preguntas a mí, el tribunal para terminar esta audiencia va a tener que instalarse un día y no parar consecutivamente, privilegiando este caso por sobre otros, hasta que termine. De otra manera, esto puede durar meses, sino años.